Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sánchez Santamaría, soy funcionario de la Dirección General de Desarrollo de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de metodología para la fijación ordinaria de tarifas para cogeneración de energía eléctrica con diferentes fuentes de biomasa, expediente IRM 003-2026. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios en que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del viernes 24 de julio de 2026. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arc.go.cr hasta el viernes 10 de julio de 2026. En relación con los principales antecedentes, se pueden destacar 5 hechos. Los primeros dos corresponden a las resoluciones RJD 004-2010 y RJD 162-2011, que corresponden a las metodologías vigentes, la primera para la generación de electricidad con bagazo de caña y la segunda a la generación de electricidad con biomasa distinta al bagazo de caña. A su vez, en el año 2025, la Dirección General de Desarrollo de la Regulación emitió dos informes. El primero, el IN 0053 de GDR 2025, realizó una valoración sobre la posibilidad de elaborar una modificación al marco metodológico vigente. Por su parte, el IN 0060 de GDR 2025 lo que realizó fue una ampliación de las justificaciones por las cuales se debería realizar la modificación en dicho marco vigente. A su vez, cuando se conocen estos dos informes en junta directiva, la junta toma el acuerdo 0386-2025, cuyo detalle básicamente instruye a la Dirección General de Desarrollo de la Regulación a presentar una propuesta de modificación del marco metodológico vigente, considerando básicamente los informes IN 60 y IN 53, así como todas las observaciones que hayan sido derivadas de la discusión durante la sesión 86-2025. A su vez, esta propuesta realizada se alinea con lo que se denomina cogeneración con biomasa. Con esto estamos hablando básicamente de una empresa que tiene un proceso industrial principal cuyas operaciones no se encuentran reguladas por la ARECEP, pero a su vez genera un residuo, por ejemplo, el bagazo de la caña, que se emplea para la generación eléctrica. Esta generación va destinada tanto para el autoconsumo, para la propia actividad de la fábrica industrial, como para la venta a la red del Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual solamente va a aplicar este instrumento metodológico cuando se den estas condiciones de cogeneración con una fuente de biomasa. Previo al detalle de la propuesta, se debe conocer el marco metodológico actual, dado que se encuentran en vigencia dos resoluciones, específicamente la RJD 004-2010 aplica la generación de electricidad con bagazo de caña y utiliza un enfoque de planta de modelo. Básicamente es una estructura de costos teórica para una planta eficiente. Se encuentra en vigencia desde el 2010 y todos los años se utiliza o se fijan tarifas con este instrumento metodológico. Por su parte, la resolución RJD 162-2011 es la generación de electricidad con otras fuentes de biomasa diferentes al bagazo de caña. En este caso, el enfoque metodológico se orienta a una estructura de costos individual basado en la información financiera particular de cada generador. Cabe destacar que aunque se encuentra en vigencia desde el 2011, a la fecha no ha sido aplicado.
Una vez conocidos los diferentes elementos en los cuales se desarrolla esta propuesta, como los antecedentes, como las metodologías vigentes, es relevante analizar la justificación de los cambios que se están realizando. Principalmente se debe destacar la heterogeneidad del sector, debido que en este mercado operan muy pocos prestadores y si se comparan los estados financieros de cada uno de ellos, se obtienen que existen marcadas diferencias a nivel de ingresos y costos entre ellos, por lo cual se determina que existe una imposibilidad comprobada para aplicar un modelo único y por lo tal en la propuesta se va a optar por tarifas individuales. A su vez, es importante destacar que diferentes actores del sector han estado comunicando algunas necesidades que se han evidenciado sobre el marco metodológico vigente. Por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, ha indicado que se debe generar una diferenciación entre plantas nuevas y existentes, que a su vez la metodología vigente lo que utiliza es una empresa modelo que inicia operaciones desde cero y que se ajusta con índices a través del tiempo. Por lo tanto, va a tratar plantas repotenciadas como nuevas. Entonces, que se debe dar una revisión de este hecho. Por su parte, la Intendencia de la Energía lo que ha indicado es que se debe vincular el marco metodológico con la contabilidad regulatoria y que a su vez se tiene que generar una mayor claridad sobre el funcionamiento de las diferentes variables y sobre cuáles deben ser actualizadas y cuáles no. Por su parte, la Dirección General de Desarrollo de la Regulación ha indicado que es imperativo diferenciar el trato entre plantas nuevas y existentes, esto para evitar el doble reconocimiento de la inversión original. Ya entrando en el detalle de los aspectos generales de la metodología propuesta, se debe destacar que este instrumento va a tener una aplicación anual. También que se va a realizar una separación entre plantas nuevas y plantas existentes. Esto se distingue a través de diferentes capítulos. En otras palabras, uno exclusivo para plantas nuevas y uno exclusivo para plantas existentes. A su vez, se van a definir tarifas individuales y máximas. En el caso de individuales, significa que van a estar basados en los estados financieros auditados y en la contabilidad regulatoria de cada prestador. Y en el caso de máximas, es que va a permitir un cierto grado de negociación dentro de los márgenes de la tarifa máxima. En otras palabras, los cogeneradores y los compradores van a poder negociar entre los márgenes permitidos. Es muy importante destacar que esta metodología se va a basar en la contabilidad regulatoria y lo que busca es el equilibrio de los intereses entre los prestadores y los usuarios. Como se indicó anteriormente, uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es la diferenciación entre plantas nuevas y existentes por medio de capítulos individuales. Cabe destacar que la principal diferencia entre estos capítulos recae en lo que es la inversión, debido que en las plantas nuevas se reconoce la recuperación de la inversión y la rentabilidad sobre el capital invertido. Por su parte, en las plantas existentes no se va a reconocer el costo de reposición y solo se va a reconocer la rentabilidad sobre el capital remanente. Esto lo vamos a ir detallando en las siguientes diapositivas. En este caso, la fórmula general va a establecer una tarifa máxima basada en el costo de explotación por kilowatt y en el costo fijo de capital por kilowatt. Esto dividido entre las horas por el factor de planta. Cabe destacar que si bien los capítulos se encuentran diferenciados entre nuevos y existentes, van a tener fórmulas que son similares en ambos capítulos. En el caso de la tarifa máxima, esta fórmula aplica para ambas secciones. En el caso específico del costo de explotación por kilowatt, el cual aplica de forma similar en ambos capítulos de la metodología, se va a utilizar los costos de explotación que van a incluir los costos operativos de mantenimiento
mantenimiento, administración, generales, canon, regulación, entre otros, pero se van a excluir el valor y el transporte de la materia prima debido a que son un residuo de la actividad principal de la empresa y se le van a restar todos aquellos costos que sean reconocidos en otros instrumentos metodológicos definidos por la ARECEP. Esto dividido entre la potencia contratada. Cabe destacar que se reconocen los costos proporcionales a la potencia contratada para la venta de energía, pero también aquellos costos que sean exclusivos para la actividad de la venta de energía. El nivel del costo fijo de capital por kilowatt es donde se presenta la principal diferencia entre el capítulo de nuevos y el capítulo de existentes. Como se mencionó anteriormente, en las plantas nuevas la inversión no ha sido recuperada. Entonces, lo que se establece es que se requiere la recuperación del principal y la rentabilidad. Esto se va a hacer por medio de un factor que vamos a ver más adelante, denominado factor de recuperación del capital. Por su parte, en el caso de las plantas existentes, la inversión ya ha sido remunerada. Por lo tanto, solo se va a reconocer la rentabilidad sobre el capital remanente. No se reconoce la reposición del capital. Y esto se evidencia en la fórmula del costo fijo de capital por kilowatt, debido a que si bien la inversión que se reconoce es la inversión proporcional a la potencia contratada a la venta de energía y la inversión exclusiva asociada a la actividad de venta de energía, las fórmulas específicas del costo fijo de capital son diferentes entre plantas nuevas y plantas existentes. En el caso de plantas nuevas, se va a utilizar el factor de recuperación de capital y en el caso de plantas existentes se va a utilizar el factor remanente o restante de utilización y la tasa de rédito para el desarrollo. Es importante destacar que a nivel de fórmula de inversión se le van a restar las inversiones reconocidas en otras metodologías de la ARECEP y se va a ajustar por la potencia contratada. Específicamente en el capítulo de plantas nuevas, lo que se utiliza es este factor de recuperación del capital. Lo que hace es que utiliza una tasa de descuento que incorpora el costo de financiamiento y lo vuelve básicamente un pago constante. Lo que hace es que convierte la inversión inicial en un tipo de anualidad constante durante el plazo que se distribuye entre la recuperación del capital y el rendimiento exigido sobre dicho capital. Esto lo que hace es que brinda un mayor grado de estabilidad en este componente y permite una mayor planificación por parte de los prestadores. Es importante destacar que esta fórmula va a utilizar el R que corresponde a la tasa de rédito para el desarrollo y esta tasa va a ser calculada de forma similar entre el capítulo de nuevas y el capítulo de existentes para darle consistencia a la forma de determinar la tasa de rédito. Por su parte, en el caso de las plantas existentes, lo que se va a utilizar es el factor remanente o restante de utilización. Esto lo que utiliza de referencia es la vida útil del activo y la edad de la planta para determinar el valor remanente de la inversión y a la cual se debe reconocer la tasa de rédito por el desarrollo. Entonces lo que hace es básicamente determinar qué porción es la remanente de la inversión y a la cual se le debe reconocer la rentabilidad. Cabe destacar que utiliza un promedio entre el año inicial y el año final del contrato para mantener y promover la estabilidad de las tarifas a través del tiempo. Por su parte, a nivel de las variables del denominador, las horas de operación se van a utilizar el promedio de los días de cosecha reales de cada prestador, esto por medio de un promedio de 5 años. Y el factor de planta se buscó en fuentes internacionales cuánto era el estándar para biomasa con un flujo constante. En el caso de Irena lo establecía entre un 85 y un 95%, entonces se adopta el valor medio de dicho rango, que es básicamente 90%, para constituir un parámetro regulatorio balanceado que refleje condiciones de operación eficiente durante la zafra,
pero sin asumir una disponibilidad perfecta del recurso. A su vez, es importante destacar la sección de seguimiento y evaluación. Esto lo que establece son dos elementos. El primero, el desarrollo de indicadores ex post. Básicamente, dar seguimiento al mercado de cogeneración de biomasa por medio de una batería de índices. El propósito de esto es básicamente identificar tendencias, detectar cambios estructurales en el sector, mejorar la trazabilidad de la información regulatoria y generar insumos objetivos para futuras revisiones metodológicas o tarifarias. Por su parte, la revisión futura lo que establece es la posibilidad de definir tarifas por industria. Básicamente, la propuesta actual de tarifas máximas se basa en la heterogeneidad actual del sector y en el reducido número de prestadores con información disponible. Sin embargo, a medida que aumente la cantidad de cogeneradores, se puede establecer o se plantea la realización de un análisis del mercado para analizar si se puede o si es requerido realizar una mejora en el instrumento regulatorio. Esto en un marco de mejora continua de los instrumentos regulatorios. Finalmente, de forma de cierre de la presentación, se indica que el número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRM 003-2026, disponible también en la página www.arecep.go.cr y el correo electrónico al que pueden hacer las consultas es consejero@arecep.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el viernes 24 de julio de 2026 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Zoom. El enlace para participar en la audiencia pública virtual se encuentra en la convocatoria de audiencia pública y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.